Buen día. Para entender la colocación de un clavo cefalomedular, debemos tener en cuenta primeramente la descripción anatómica y posterior a eso la preparación quirúrgica para dicho procedimiento. Iniciaremos hablando de la anatomía específica para entender este procedimiento. En cuanto a la anatomía, el fémur es el hueso más grande, largo y fuerte del sistema esquelético y se encuentra pues, en el miembro inferior. Cuenta con una musculatura específica que permite que este desarrolle funciones de manera adecuada. Dentro de los músculos principales vamos a encontrar el bíceps femoral, el cuádriceps. Este cuenta con cuatro porciones: vasto crural, medio y lateral y el recto femoral, semitendinoso y el semimembranoso. La longitud del fémur varía según el sexo, las características étnicas de la persona y sin embargo tiene una tasa promedio, ya que el fémur da el 26% de la altura en las personas. En cuanto al fémur, el cuerpo de la diáfisis femoral cuenta con tres caras y tres bordes. La cara anterior, que es convexa y lisa, en ella se inserta el músculo crural, la cara posterior interna y la cara posterior externa. En el extremo superior, en esta región del femoral encontramos la articulación de la cadera. Es aquí donde vemos una estructura básica del fémur, encontrando así la cabeza femoral, el cuello y el trocánter mayor y menor. En cuanto al extremo inferior, en la epífisis distal femoral encontramos la articulación de la rodilla. Encontramos así que el fémur va a contar con dos cóndilos, interno y externo, que permiten la articulación con la tibia. En cuanto a la inervación, la articulación de la cadera se encuentra inervada por ramas de los nervios obturador y crural e isquiático mayor, que a su vez se encargan de la inervación de la rodilla. Por último, y como referencias anatómicas, en este procedimiento es de gran importancia identificar los ligamentos. Y en este caso van a ser los extracapsulares, en donde vamos a encontrar el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Y los intracapsulares, en donde encontraremos el ligamento transverso del acetábulo, ligamento de la cabeza del fémur. Y en cuanto a la irrigación, la arteria circunfleja posterior a través de los vasos posteriores superiores otorga la mayor parte de la irrigación a la epífisis femoral. Desde las arterias epifisiales nacen microarteriolas que en forma de arcadas terminan por irrigar hasta la superficie de la cabeza femoral. También es importante conocer en qué consiste este procedimiento. En cuanto a la definición, el clavo cefalomedular es un dispositivo empleado para la fijación de fracturas en huesos largos. Este dispositivo físicamente es una barra metálica, generalmente de material ya sea en aleación de titanio o acero quirúrgico. Esta se introduce, como su nombre lo dice, por el canal medular, donde tendrá la función de estabilizar la fractura. Otro factor a tener en cuenta son las indicaciones y generalidades de las fracturas que vamos a tratar con este procedimiento de colocación de un clavo cefalomedular. En cuanto a las indicaciones para esta cirugía, va a ser fracturas proximales de fémur, fracturas intertrocantéricas inestables, fracturas de cadera intertrocantérica y fracturas presubtrocantéricas. En cuanto a las generalidades, estas fracturas constituyen el 50% de las fracturas proximales de fémur. Se presenta casi siempre en pacientes mayores de 60 años y más que todo en mujeres que en hombres. Esto debido a que las mujeres pierden mucho más calcio que los hombres. Se producen por caídas desde una propia altura y si se presenta en pacientes jóvenes es por efectos de traumas o golpes de alto impacto. Nuestro caso clínico va a ser un paciente masculino de 67 años de edad, jubilado, el cual tiene como antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia, que en este momento está en control farmacológico. El paciente refiere que sufrió una caída de las escaleras en su casa, teniendo una contusión directa sobre su cadera derecha, presentando una incapacidad para incorporarse por dolor y por edema local. El diagnóstico como tal de esta lesión fue una fractura de cadera intertrocantérica derecha tipo 2 de la clasificación de Evans. Acá tenemos nuestro modelo anatómico, donde vamos a poder observar la fractura que tiene nuestra paciente. Esta va a ser una fractura entre los trocánter y va a ser tipo 2 según la clasificación de Evans. Recordemos que esta clasificación consta de 5 tipos. En la tipo 1, la fractura va a estar en dos fragmentos, pero no va a haber un desplazamiento. En la tipo 2 ya vamos a tener como tal un desplazamiento de los dos fragmentos como de esta forma, ¿cierto? En la 3 ya va a haber tres fragmentos, o sea, va a haber presencia de tres fragmentos y además va a haber un desplazamiento del trocánter mayor. En la 4 son tres fragmentos también, pero el trocánter menor va a ser el que va a tener el desplazamiento. Y finalmente la 5 es la combinación de la 3 y la 4, pero hay presencia de 4 fragmentos. La idea para corregir este tipo de lesiones, fragmentos, y además va a haber un desplazamiento del trocánter mayor. En la 4 son tres fragmentos también, pero el trocánter menor va a ser el que va a tener el desplazamiento. Y finalmente la 5 es la combinación de la 3 y la 4, pero hay presencia de 4 fragmentos. La idea para corregir este tipo de lesiones, la cual va a estar explicada detalladamente más adelante en la técnica quirúrgica, es insertar un clavo a través de la fractura que me permita la unión de ambos fragmentos. Sería de esta forma, así quedaría el clavo más o menos, ¿cierto? Posteriormente, ese mismo clavo se va a tener que fijar con unos tornillos deslizantes de esta forma, ¿cierto? Pueden ir dos y finalmente se va a realizar la fijación con tornillos diaficiarios de esta forma.
La rutina del instrumentador quirúrgico inicia cuando llega a la institución hospitalaria y se realiza primeramente un lavado social. Posterior a eso, el instrumentador quirúrgico se va a colocar su traje de mayo con sus respectivos elementos de bioseguridad, tal como gorros, tapabocas y polainas, y se va a realizar el lavado clínico. Posterior a esto, ingresará a salas para presentarse con el paciente. El instrumentador quirúrgico revisa la historia clínica del paciente y enseguida se dirige a la central para pedir el equipo de remisión de HS o DSS, el equipo de ortopedia grande, el equipo básico que puede ser de hernia y un platón, además de pedir clavos de Steinmann y de Kirchner. Posterior a eso, ir a la farmacia para pedir el paquete de ropa, los forros del intensificador, la media ortopédica, el U-Drape, el Yovan, la J-Tour, la solución salina, el caucho de succión, el electrobisturí, el vendaje elástico, gasas, vendaje de algodón y 2 hojas de bisturí número 20, una para la piel, otra para el tejido celular subcutáneo. Pediremos dentro de las suturas un monofilamento de polipropileno 2 ceros aguja curva redonda de 3/8 de círculo de 26 a 29 milímetros y un sintético absorbible multifilamento 1, aguja curva redonda de 1 medio de círculo de 36 a 39 milímetros, esta para la fascia y el músculo. Posterior a eso, el instrumentador quirúrgico irá a presentarse con su paciente y va a realizarse la primera pausa de seguridad, en donde se le pide al paciente que hable en voz alta y que responda unas preguntas que se le van a realizar, tales como cuál es su número de cédula, cuál es su nombre, si sabe qué procedimiento se le va a realizar, si tiene alergias, si sabe de qué lado se le va a realizar el procedimiento, para así confirmar datos, además de verificar que el equipo esté completo. Ya al verificar esto, el instrumentador quirúrgico puede proceder a abrir el paquete de ropa. Recordemos que la primera envolvedera se abre sin guantes y la segunda envolvedera se abre con técnica de guantes abierta. Procede a abrir la segunda envolvedera, revisa que esté el indicador y procede a circular los equipos e insumos requeridos para la cirugía. Una vez tiene ya todo circulado, procederá a realizarse el lavado quirúrgico de manos. Una vez circulados todos los equipos e insumos, se procede a realizar el lavado quirúrgico. Recordemos que este dura 5 minutos y se divide en 3 tiempos. En el primer tiempo vamos a friccionar y deslizarnos por el antebrazo, llegando por debajo del codo. En el segundo tiempo vamos a friccionar y deslizarnos hasta la mitad del antebrazo. En el tercer tiempo solamente vamos a friccionar la muñeca. Al finalizar, iremos al quirófano para secarnos con la respectiva compresa y vestirnos, realizando una colocación de guantes técnica cerrada. Una vez terminado el lavado quirúrgico, el instrumentador ingresa a salas para secarse con la respectiva compresa. Y se procede a vestir colocándose su bata quirúrgica con su respectiva colocación de guantes técnica cerrada. Es importante recordar que en ortopedia siempre se coloca doble guante. En ese momento va a ingresar la residente, la cual va a pedir un paño para secarse sus manos y va a proceder a hacer el lavado y la asepsia y la antisepsia del paciente. Pedirá una compresa para limpiar el jabón y vamos a comenzar a ordenar nuestra mesa. En cuanto a las mesas quirúrgicas en ortopedia y especialmente en este procedimiento vamos a utilizar solo mesas de reserva. Las mesas de mayo no se utilizan. Para este caso nuestra mesa es de lateralidad derecha ya que nuestro paciente presenta fractura de este lado. Vamos a utilizar solamente un equipo de hernia ya que como tal vamos a encargarnos del abordaje. Ya la parte de clavo cefalomedular lo va a hacer como tal el soporte quirúrgico con su instrumental especializado.
Entonces vamos a utilizar del equipo de hernia los mangos de bisturí 3 y 4 para las hojas 20 y 15, pues para superficial y profundo. Las tijeras de Mayo y de Metzenbaum, unas disecciones, unos separadores de Farabeuf y vamos a llevar unos separadores de Homans y un disector de Cobb porque se pueden requerir durante el procedimiento y a veces el soporte no los tiene. Y en cuanto a pinzas, vamos a utilizar simplemente unas pinzas Kelly para hacer disecciones, reparos, entre otras cosas, el portaagujas y las suturas que mencionamos en el alistamiento. Posterior al disector de Cobb podemos encontrar un recuadro naranja que hace referencia como tal a la remisión. Es importante tener en cuenta que la remisión se puede dejar en la mesa si es una remisión pequeña o si se requiere se puede utilizar otra mesa de reserva, pero esta ya va a estar a cargo como tal del soporte quirúrgico. Nuestra mesa es derecha porque el instrumental está a la derecha y al lado izquierdo podemos observar el recuadro verde que hace referencia a la ropa y los dos recuadros azulitos que van a ser las compresas. Enseguida llega la cirujana quien nos va a pedir una compresa para secarse las manos. Y vamos a proceder a vestirla, mientras vamos terminando de arreglar la mesa. Por último, vamos a terminar de arreglar nuestras mesas y procederemos a vestir a nuestro paciente. El paciente irá en posición de decúbito supino con la pierna a operar en extensión o en mesa de fracturas. Para vestir a nuestro paciente, primero vamos a colocar un campo glúteo. Luego de esto, procedemos a colocar 2 sábanas, una en cada miembro inferior, en cada pierna. Procuramos porque queden bien cubiertas. Y en la pierna a operar se deja pues descubierto el campo quirúrgico. Luego de esto procedemos a colocar 3 campos, un campo superior, un campo inferior y un campo lateral. Estos campos se fijan. Procedemos a realizar la colocación de la sábana superior, una sábana lateral para la entrada del intensificador, y por último el campo fenestrado. Es importante recordar que estos pacientes van en mesa de fracturas, que la fenestración debe quedar en el sitio o zona a operar. Después de esto vamos a pasar los cables como lo son el caucho de succión y el cable del electro. Y en algunos casos se puede hacer bolsillo si el instrumentador o el cirujano lo desea. Aquí procederemos a acercar la mesa y a buscar la mejor ubicación para estar cómodos. Pasaremos unas compresas para poner al lado de los campos e iniciaremos con la segunda pausa de seguridad, en donde vamos a realizar todo el recuento de las compresas, los materiales cortopunzantes y las gasas si se circularon. Vamos a iniciar con la incisión por vía lateral. Iniciamos con piel, luego tejido celular subcutáneo, pasamos separador de Farabeuf y se va a desecar la cintilla iliotibial. Luego se desprende el músculo vasto externo. A medida que vamos profundizando, se va a pasar el separador de Bollmann. Luego vamos a hacer la inserción de la guía roscada de 2.5 o la aguja de guía de anteversión. Todo esto se va a realizar bajo visión del intensificador. Luego con un disector de Cobb vamos a hacer disección localizando la fractura y luego vamos a proceder a hacer la reducción de esta misma con clap de Lohmann y gancho de Lambert. Luego vamos a hacer la colocación de una guía de 135 grados y a través de ella se va a pasar una guía roscada a través de la fractura. Bajo visión del intensificador se va a colocar una tercera guía roscada que va paralela a la segunda. Se va a pasar el medidor de profundidad
y si es más de 85 milímetros, se coloca tambor grande de 35 milímetros. Y si es menor de 80 milímetros, se va a colocar un tambor corto de 25 milímetros. Procedemos a pasar una broca triple de 35 o 25 milímetros. Procedemos a pasar la tarraja o el macho con el casquillo centralizador solo en caso de que el hueso esté muy duro. Luego vamos a hacer la colocación del tornillo deslizante de 12.5 milímetros. Luego hacemos la colocación de los tornillos diaficiarios de 4.5 milímetros. Pasamos la guía de broca de 3.2 milímetros, la broca de 3.2 milímetros montado en el motor y pasamos el medidor de grandes fragmentos. Pasamos la guía tarraja de 4.5 milímetros más tarraja de 4.5 milímetros montados en el mango en T y hacemos la colocación del tornillo de 4.5 milímetros. Finalmente realizamos lavado con solución salina y hacemos el cierre por planos. Primero de la fascia iliotibial con sintético absorbible 1, aguja curva redonda de 36 milímetros. Luego cierre de tejido celular subcutáneo con sintético absorbible 2 ceros, aguja curva redonda de 26 milímetros. Y finalmente piel con monofilamento de polipropileno 3 ceros, aguja curva cortante. Finalmente se coloca un apósito y así terminaríamos nuestra técnica quirúrgica. Al finalizar el procedimiento debemos tener en cuenta las complicaciones que se pueden encontrar. En cuanto a las complicaciones intraoperatorias, encontramos sangrado, lesión vascular o nerviosa. Y algunas posoperatorias, infección, rechazo del material o pseudoartrosis. Muchas gracias. Recuerda que el equipo quirúrgico que te acompañó el día de hoy está conformado por Luisa Beltrán, Natalia Garzón, Miguel Alarcón, Jimena Gutiérrez y mi persona Michelle Cortés.